El Acuerdo de París protagoniza las portadas internacionales. La excepción son los periódicos de los países más afectados por el cambio climático y de los que más difícil han puesto el acuerdo. Por si a alguien le quedaba alguna duda de que el acuerdo alcanzado este sábado en la Cumbre del Clima de París era histórico, basta para echar un vistazo a las portadas de los diarios de todo el mundo para ver que no es así. Curiosamente, los únicos países donde el acuerdo no ha alcanzado el protagonismo en prensa que sí ha tenido en el resto del mundo son aquellos de los que se habló, y mucho, durante las 2 intensas semanas de negociaciones, los más vulnerables al cambio climático y a los que más costó convencer. Ante la euforia colectiva, la portada de Le Monde, el periódico más leído en Francia, se permite en su edición impresa llamar a la cautela y titula, "El riesgo de un compromiso tibio sobre el clima". En su web, el asunto ya ha perdido algo de protagonismo, por la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebra hoy en el país galo. Pero los titulares al respecto son más convencionales, una noticia de puntos clave, otra sobre cómo se consiguieron salvar los escollos de Estados Unidos y una fotogalería. El Corriere della Sera, periódico italiano de referencia, titula en su edición impresa un clarísimo, se alcanza, en París un acuerdo sobre el clima que pone límites al aumento de la temperatura. Poco que añadir ante palabras tan autoexplicativas. En su web, ahora después de la información sobre fútbol, un resumen en 5 puntos, titulado La cosa cambia, y cómo. Uno de los periódicos holandeses más importantes, The Telegraph, es también contundente en su titular en la edición impresa. Historia verde. Y punto. El diario alemán Frankfurter Allgemeine abre su web con el acuerdo, un comentario sobre la importancia del mismo, y una noticia encabezada con una impactante declaración de Hollande, nuestra cabeza permanece fuera del agua. En Portugal, la edición impresa dominical del diario Público también abre con la noticia. La cumbre aprueba un acuerdo histórico para contener el calentamiento global, titulan a 5 columnas. En Estados Unidos, país sin duda importante en cualquier evento internacional, los periódicos de referencia se hacen amplio eco del acuerdo. The New York Times titula en su web, "El Acuerdo del Clima de París, un paso sanador, sino una cura". Varias noticias acompañan a esta pieza principal, una nota explicativa sobre qué significa el Pacto para el Mundo y una crónica sobre la jornada histórica de ayer. El Wall Street Journal también recoge el acuerdo en su web, bajo el titular "Las naciones se unen en un acuerdo global sobre el cambio climático". Un gráfico interactivo sobre el desafío en el uso del carbón, un enlace al acuerdo y una pieza resumen con las 5 cosas que hay que saber sobre el documento completan la información. La cosa cambia en el mismo continente, pero más abajo. Venezuela, uno de los países de los que se ha hablado, y mucho, durante la cumbre, no parece ser tan permeable al éxito del acuerdo, o al menos no según su prensa. El diario El Nacional no menciona lo que sucedió este sábado en París, ni en la portada de su edición impresa ni en la de su web. El diario Últimas Noticias sí habla del asunto, aunque no del acuerdo, y titula con un curioso: Venezuela presentó su propuesta al acuerdo sobre el cambio climático en la 21 pesos colombianos. Otro país del que se habló mucho en París fue China. En este caso, su principal periódico de habla inglesa, el Sunday Morning Post, sí da al asunto la importancia que merece y titula, "El acuerdo del clima, un punto de inflexión para el planeta". India, otro de los protagonistas en la cita parisina,
recoge también en su prensa el acuerdo. The Times of India, abre la web con la noticia: adoptado un acuerdo de referencia en la Cumbre de París para el calentamiento global. Dentro, una pieza específica sobre la importancia concreta para el país. Otro diario indio, Hindustan Times, se permite ser algo más crítico en su portada, con el titular: Acuerdo de París, los científicos del CIMA y las ONG ecologistas piden un poco de precaución. En Arabia Saudí, otro de los países protagonistas en la cumbre, el acuerdo no parece haber obtenido mucho eco. En la portada de la web de Al Jazeera no existe una sola mención, a pesar de figurar una foto del primer ministro francés François Hollande. La noticia habla de una conferencia sobre Siria que se celebra en Riad,